Hola, somos los investigadores Angie Jiménez, Edwin López, Sneider Ojeda. Somos parte del semillero de investigación dirigido por la doctora Ángela Rodríguez. Pertenecemos al programa de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria Confacauca de la ciudad de Popayán, departamento del Cauca. Nuestro proyecto, nuestro proyecto de investigación lleva como nombre Aplicación de la planificación automática para calcular planes de mitigación de huella de carbono generada por actividades agrícolas. Para poder dar paso a nuestra investigación, a compartir toda nuestra investigación, es necesario que nos contextualicemos acerca de qué es la huella de carbono y qué son los gases de efecto invernadero. Entonces, la huella de carbono son esas emisiones que se generan con todas las actividades humanas. Básicamente, desde que nacemos ya estamos generando huella de carbono con actividades tan simples como cargar un celular, encender la lavadora, prender el coche, comprar ropa, bueno, etcétera. Estas emisiones que generamos pues con esas actividades se alojan en el ambiente terrestre y lo que hacen es absorber la radiación infrarroja del sol y aumentan la temperatura de la Tierra, generando así el tan crítico cambio climático. Ok. Em, los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano y también el óxido nitroso, que están presentes en la fórmula que ustedes pueden ver en pantalla. Bueno, les acabo de decir que todas las actividades humanas son las que generan huella de carbono, pero entonces, ¿por qué nosotros nos centramos en el sector agrícola? El sector agrícola es una fuente significativa de emisiones de gases de efecto invernadero y a la vez es uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático. Las actividades agrícolas contribuyen con el 13.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Entonces, pues para las naciones es prioridad tratar de reducir las emisiones eh, de, de huella de carbono en el sector agrícola. Entonces, para llevar a cabo nuestra investigación, hicimos consultas pues, con diferentes instituciones que hicieron investigaciones. Podemos ver en pantallas algunas de ellas, donde hicieron investigaciones basadas en cultivos de maíz, camote, yuca, palma aceitera, aguacate, aceite de palma, etcétera. Pero entonces con esas investigaciones nos encontramos con algunas brechas que son, por ejemplo, pues que los estudios solamente son orientados a un solo tipo de cultivo. ¿Qué pasa entonces si nos encontramos ante la situación de que queremos hacer un estudio donde haya varios cultivos? Allí nos están limitando. Estas investigaciones donde generan planes de mitigación de la huella de carbono pues solamente se quedan hasta allí, se quedan en el papel, no hay una escalabilidad, no pueden tener una replicabilidad. Y entonces a raíz de esto, nosotros nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo aprovechar las técnicas de la inteligencia artificial para apoyar el cálculo de planes de mitigación de huella de carbono generada por actividades agrícolas en Colombia? Entonces, para responder esta pregunta, nos planteamos los siguientes objetivos que les va a compartir mi compañero Snake. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sneider Ojeda, integrante del proyecto de semilleros. Hoy voy a hablar del objetivo general. Nuestro objetivo general es crear planes de mitigación de huella de carbono para el sector agrícola de Colombia a partir de la estimación de sus emisiones de GI apoyados en la técnica de planificación automática. Tenemos tres objetivos específicos, los cuales son los siguientes. Modelar matemáticamente las emisiones de GI en cadenas productivas del sector agrícola colombiano mediante la parametrización de los factores influyentes. Aplicar la técnica de planificación automática para crear planes de mitigación de huella de carbono en una línea de productividad agrícola a partir del modelo generado. Y nuestro último objetivo es evaluar el sistema de generación de planes en términos de escalabilidad, comportamiento frente al aumento de parámetros y adaptabilidad a nuevas líneas de productos, es decir, flexibilidad frente a la modelación de parámetros.
Nuestra metodología. Nosotros tenemos, como nos explicó la compañera Angie, el estado del arte, donde nosotros extraemos acciones de mitigación de la huella de carbono en el entorno agrícola, generamos grafos de estados y creamos metodologías de mitigación de huella de carbono en el entorno agrícola basado en el sistema de transición del estado. Eso, y codificamos el dominio PDDL. Tenemos en este momento de nuestra investigación, llevamos 7 acciones. Igual estamos en el transcurso de implementar más acciones, ya que estamos haciendo otras investigaciones para poder robustecer nuestra investigación. Nuestras 7 acciones que tenemos en este momento son incorporar residuos agrícolas, abonos orgánicos, labrar la tierra, inhibidores de nitrificación, reducir entradas de fertilizantes nitrogenadas sintéticos, reducir el consumo de combustible y energía y intercalar cultivos. Tenemos unas acciones de las cuales le hemos dado un porcentaje de acuerdo a la investigación que íbamos encontrando cuando se mencionaban varios artículos. En el caso, por ejemplo, tenemos reducir el consumo de combustible y energía, siempre lo encontramos en los artículos, lo mencionan mucho. Por eso nosotros le dimos un porcentaje, en este caso del 60% y un costo de 1.000 pesos. Cuando buscábamos más artículos y no lo mencionaban mucho, por ejemplo, incorporar labranzas combinadas, tiene un 10% porque no se nombraba mucho. Entonces, eso sí fue propio de nosotros, de nuestra investigación, y le dimos ese manejo de porcentaje. La planificación automática es una disciplina de la inteligencia artificial que tiene como objeto la producción de planes típicamente para la ejecución de un robot u otro agente. Los programas de planificación incorporan estos algoritmos, se denominan planificadores. Les voy a explicar nuestra imagen, nuestro planificador. Vemos nuestro estado inicial, nuestro estado objetivo, la instancia del problema del AP, el dominio de problema de AP, tenemos nuestros estados y nuestro plan de secuencia de acciones. Los grafos, para explicarles un poco, explicar lo que significa un grafo. Un grafo simplemente grafo consiste en un conjunto finito de puntos llamado vértices, unidos por un conjunto de finitas líneas llamadas aristas, de forma que cada arista tiene un vértice de cada extremo. Si su U y su B son dos vértices, denotaremos la arista que los une por E es igual a U por B. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de dos grafos que no dirigido. Un grafo no dirigido es un tipo de grafo en el cual las aristas representan relaciones simétricas y no tienen un sentido finito. A diferencia del grafo dirigido, el cual las aristas tienen un sentido y por tanto no son necesariamente simétricas. Formalmente se definen por un par de conjuntos. Bueno, aquí tenemos un grafo de estados en planificación automática. Un ejemplo, tenemos nuestro estado inicial y nuestro estado final, donde cada nodo es un estado de acciones. Por ejemplo, las acciones ya vienen siendo aquí nuestras flechitas, donde las acciones, por ejemplo, podemos colocar varias acciones como lo mencionaba anteriormente, de sembrar la tierra, del combustible. Entonces combinamos esas acciones y el programa nos va a hacer lo que va a tomar unas rutas y al final esa ruta nos va a decir cuál es el porcentaje de disminución de la huella de carbono. Entonces, si nosotros hicimos siembra de árboles, entonces siembra de árboles tiene un porcentaje. Ese porcentaje al final nos va a decir el costo es tanto y ustedes van a nomás tener un 10 o 20%
de, de disminución de la huella de carbono. Entonces, van a haber varias rutas en el cual nos van a decir al final con nuestro dominio PDDL cuál es el camino, los diferentes caminos con sus objetivos, con sus acciones para la disminución y los costos del, que nos conlleva a la parte, en este caso, de la parte de agricultura, de los productos que nosotros van a sembrar o van a cosechar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Edwin López. Voy a presentarles nuestra principal herramienta de investigación que se llama PDDL. Es un lenguaje formal que se utiliza para presentar problemas de planificación en inteligencia artificial. La estructura de un problema de planificación generalmente consta de dos componentes principales. Uno que es el dominio, es donde definimos el universo del problema, donde podemos destacar los objetos y las acciones que se pueden realizar. Y el otro son el problema o las instancias, que las instancias pueden variar dependiendo del tipo de problema o de solución que se esté buscando. La sintaxis del PDDL siempre está regida como por una sintaxis, ¿no? Digamos, los objetos se definen en el universo del problema. Están los predicados, que son las condiciones que se definen en valores booleanos, pueden ser verdaderos o falsos. Según esos predicados, se ejecutan unas acciones. En las instancias o en los problemas se da un estado inicial de una situación en concreto y se da un estado objetivo, que es a donde se quiere llegar. Aquí podemos ver un ejemplo de sintaxis. Este es un archivo de dominio de PDDL. Se utilizan los predicados, se traen unos parámetros y unas precondiciones para poder ejecutar ciertas acciones. Digamos, en este ejemplo se habla de la acción conducir. Hay unos parámetros que vienen predefinidos, unas precondiciones. Si esas precondiciones se dan, se ejecutaría la acción. Luego de ejecutar la acción hay un efecto, que sería más o menos como una consecuencia de haber ejecutado esa acción. Entonces, las variables ya tendrían como un antes de ejecutar la acción y un después. Acá estamos hablando de un problema o una instancia. Acá es donde se le entrega al programa, al código, se le entrega unas precondiciones, un estado del problema y se entrega en el goal, se entrega la meta a la que se quiere llegar, cuál es el objetivo de ejecutar ciertas acciones. Acá hablamos ya más del tema en el que estamos tratando nosotros, que es para los cultivos. Los cultivos para crear planes de mitigación de huella de carbono en una línea de productos agrícolas a partir de un modelo generado. Digamos, se define un dominio, que en este caso es la mitigación de huella de carbono, una función
Bueno, funciones, tenemos un presupuesto, un nivel de emisión, un presupuesto total usado, que eso se va definiendo según el tipo de problema, ¿no? Digamos, aquí ejecutamos la acción incorporar abono orgánico, se tienen unos parámetros, unas precondiciones, vienen con unos valores que se le otorgan y el efecto, digamos, para el nivel de emisión, lo ideal sería decrecerlo, ¿no? Disminuirlo. Entonces se dan unos valores a los que se quiere llegar y él dará un proceso que se ejecutará según lo que se desee. Conclusiones. La implementación de técnicas de inteligencia artificial ha demostrado ser efectiva en la creación de planes de mitigación que consideran diversas variables y factores, promoviendo una gestión más integral y sostenible. Los resultados evidencian que el sistema es escalable y adaptable, garantizando su eficacia frente al aumento de parámetros y su flexibilidad para ajustarse a diferentes cultivos. Esto no solo contribuye a la reducción de emisiones de GI, sino que también fomenta prácticas agrícolas sostenibles a largo plazo. Muchas gracias.